Número 7, como siempre, la profesora Beatriz va a estar haciendo el apoyo y cualquier cosa también le pueden preguntar a ella. Y yo les voy a dar la clase. Hoy día vamos a ver lo que es el nuevo orden mundial de posguerra, es decir, cómo se va a ordenar el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y el objetivo va a ser caracterizar este nuevo orden mundial. Vamos a dividir la clase en qué es la ONU, en el análisis de la Carta de la ONU, es decir, cómo ellos mismos dicen que van a actuar. Vamos a ver quiénes son los perdedores de la Segunda Guerra Mundial, quiénes son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de cómo se caracteriza este nuevo orden y finalmente un cierre. ¿Qué es la ONU? Tenemos 3 preguntas. ¿Qué institución fue precursora a la ONU? Es decir, ¿qué institución se hizo antes que la ONU? ¿Por qué esa institución que se hizo antes va a detener sus labores? ¿Por qué deja de funcionar? Y finalmente, ¿qué busca la ONU? Pongamos atención al video. Y conseguir la paz y la seguridad. Chicos, sé que no se escuchó, entró alguien, ahora sí, atención al video. La ONU. Primero, es importante conocer su precursor. Allá por 1919, durante la Primera Guerra Mundial y de conformidad con el Tratado de Versalles, se creó la Sociedad de las Naciones, una organización concebida con el fin de promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad. Lamentablemente, esta detuvo su actividad al no haber conseguido evitar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la ONU que conocemos hoy se trata de la Organización de las Naciones Unidas, que empezó su labor en 1945 tras la devastación que significó la Segunda Guerra Mundial. Los países volvieron a unirse de nuevo con la prioridad de mantener la paz y la seguridad internacional. Y si bien al principio eran 51 los países que lo conformaban, hoy la ONU cuenta con 193 Estados miembros. Así, desde la firma de la Carta de las Naciones Unidas hasta el día de hoy, los países parte se unieron por 5 objetivos y propósitos. El primero, mantener la paz y la seguridad internacional, lo que implica tomar las medidas colectivas eficaces para prevenir y suprimir amenazas y tratar de ajustar o arreglar las controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebramientos de la paz. La segunda, fomentar las relaciones de amistad entre naciones, basándose en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos. El tercero es favorecer la cooperación internacional para solucionar problemas entre naciones, ya sean de carácter económico, social, cultural o humanitario. El último establece estimular el respeto a los derechos humanos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Las Naciones Unidas no son un gobierno mundial y tampoco establecen leyes. Sin embargo, la ONU es el único órgano genuinamente universal en el que los estados del mundo y los pueblos que representan pueden reunirse para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo. Suscríbete para más videos del estilo. Ya. Bueno, chicos, chicas, ¿qué institución fue precursora a la ONU? Naciones Unidas, profe. Perfecto, las Naciones Unidas. ¿Y por qué estas Naciones Unidas, que se crea después de la Primera Guerra Mundial, termina sus funciones? ¿Por qué deja de funcionar? Porque empezó la Segunda Guerra. Perfecto. Nace como una respuesta a la Primera Guerra Mundial. Es una institución que busca evitar guerras. Entonces, si hay una Segunda Guerra Mundial, no logra su objetivo. Al no lograr su objetivo, los países que la formaron deciden deshacerla porque no está funcionando. ¿Y qué busca la ONU? A grandes rasgos, no es necesario que me digan punto por punto. La La paz colaboración entre mundial. los países. Da uno, por favor. La paz mundial, profe. Ya, la paz mundial, ya sea a nivel social, económico, político. Perfecto, muy bien. ¿Qué es la ONU? Primero, es importante Tenemos conocer su
disculpe, que la ONU va a ser una Carta de las Naciones Unidas, es decir, va a ser una declaración de principios, va a decir qué quieren hacer. Sigan la lectura, a cualquiera le puedo decir que siga. Eso te incluye, Franco. Sigue la lectura. Carta de las Naciones Unidas. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. Leamos hasta ahí. Yo les pregunto, análisis de fuente. ¿Cuál es el título? Carta de las Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas, perfecto. Franco, si yo tuviera que ubicar el título, ¿hacia dónde se va mi vista inmediatamente? Pero solo ubicar el título. ¿Está al principio del texto, al final del texto, en medio del texto? Al principio, ¿cierto? Tal como dice Franco acá, los títulos por lo general siempre están al principio, tal como lo vimos en la clase pasada. ¿Cuándo se escribió esto? ¿Cuándo? Año. Año, mes, hora, si es que sale escrito. Cambia la pregunta. ¿Sale escrito? No sale ¿Cuándo? escrito, ya que no está Sale abajo. escrito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo deberían responderme si yo les pusiera eso en la prueba? Analícenme el texto cuando fue escrito. ¿Qué deberían responderme si no sale? Que está hecha en el momento. Es más simple de lo que ustedes piensan. La profesora acá dice pasapalabra. No sale. ¿No se visualiza No el aplica. texto? No se visualiza, también sirve. No sale, no aplica, no se visualiza. Lo que no podrían llegar a decirme es no sé. Porque si ustedes me dicen no sé, yo voy a interpretar que ustedes no buscaron dónde estaba la información. En cambio, si me dicen no aplica, no sale, yo digo, la buscaron y se dieron cuenta que no aparecía. ¿Y el autor? Tampoco sale. ¿Lo puedo inferir? No. Si es Carta de las Naciones Unidas, yo podría inferir. ¿Quién escribió eso? No. Las Naciones Unidas, Franco. Tú dices que sí. ¿Quién entonces Profe, sería el autor? Dame un segundito, deja que Franco me responda. Ya, el vocero de las Naciones Unidas, es decir, las mismas Naciones Unidas son el autor. Si es que no llegase a salir, también pueden poner lo mismo, no sale, no aplica. Y si no saben, ni siquiera por inferencia, ponen anónimo. No sabemos quién es. ¿Qué tipo de texto es? ¿Es cultural, es político, es económico, es social? social. Como las anteriores. Ya, social, 1. Acuérdense que no son excluyentes. ¿Qué más podría ser? Político. Político, muy bien. Disculpa, Franco, cuesta un poquito. Tenemos entonces el título, que el autor en este caso no aparece o no aplica, y para que sepan la fecha, la carta se firma el 26 de junio de 1945 en San Francisco. ¿Ya? El texto es político y social y es una fuente primaria. 3 décimas que me diga por qué es una fuente primaria. Franco. Porque se escribió en el momento. Acá, mira, escucha. ¿Por qué? Porque se escribió en el momento. Porque se escribió en el momento. No es una opinión y es de la época. A diferencia de una fuente secundaria que se escribe tiempo después y es una opinión o interpretación de otra persona. La fuente, aparte de eso, es una fuente de una carta declarativa, es decir, un grupo de personas, una persona hizo un discurso para declarar sus principios, para decir, yo vengo aquí a hacer esto. Y como pueden ver, ¿qué vino a hacer la ONU? ¿Qué querían hacer?
La paz. Perfecto, Franco. Franco acá me dice que es la paz. Eso es lo que buscan. En generalidades, la ONU busca la paz. Más allá de si lo logra o no lo logra. ¿Ya? Esta ONU es una respuesta a la Segunda Guerra Mundial, el término de la Segunda Guerra Mundial. No quieren que vuelva a pasar una guerra mundial. Sin embargo, esta guerra nos va a dejar, tal como dice el título ahí, perdedores. Países que se van a ver afectados por esto. ¿Qué sucede en Europa? ¿Y consideras que Europa queda en un estado favorable o desfavorable? Escuchemos el video. La Segunda Guerra Mundial dejó al menos 36 millones y medio de muertos y miles de ciudades y pueblos destruidos, de Londres a Stalingrado. En el momento de la victoria hay un momento de júbilo, un momento de euforia, pero también hay otro momento, que es el de la desolación. Viviendas, hospitales, cascos antiguos, fábricas, líneas ferroviarias se convirtieron en objetivos militares, a lo que hay que añadir incalculables pérdidas del patrimonio histórico y artístico del continente. Al acabar el conflicto, más del 80% de Varsovia eran escombros y el 43% de los monumentos de Polonia quedaron destrozados. Berlín fue bombardeada en más de 200 ocasiones. Para la población significa también ver poco a poco cómo se construyen otros edificios, cómo aparecen otros espacios donde empieza una nueva socialización, donde empiezan a hacer otro uso de esos espacios. Dresde, considerada la Florencia del barroco, perdió casi todos sus monumentos y hubo más de 500 edificios históricos dañados en Francia. Las ciudades renacieron a costa de un gran sacrificio humano y económico. El Plan Marshall, ideado por los estadounidenses, supuso una inversión de 13.000 millones de dólares de la época. Para dar ayuda a la reconstrucción del país siempre y cuando ese país asuma las condiciones que el ocupante le ha impuesto. A pesar de la rendición alemana, la Segunda Guerra Mundial continuó en el Pacífico. El horror que vivieron las ciudades del continente europeo sería superado por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué sucedió en Europa? Franco acá dice murió mucha gente. Muy bien, Franco. La caída del nazismo. Ya, cayó el nazismo en Alemania, murió mucha gente, como dice Franco. Se derrumbaron monumentos. ¿Cómo quedaron las ciudades? Totalmente destruida, profe. Devastadas. Totalmente destruidas. Normalmente, antes de la Segunda Guerra Mundial, si yo veía una guerra, habían países que se enfrentaban los ejércitos. No se incluía a los civiles. No se atacaban las ciudades. Se podían llegar a saquear después, pero no se atacaban. Eso cambia con la Segunda Guerra Mundial. Va a haber bombardeos hacia la población civil y hacia las ciudades. Y no cualquier punto van a bombardear los hospitales, las escuelas, es decir, van a buscar eliminar gente civil que no tiene nada que ver con la guerra. Y es por esto que también hay tanta gente muerta en esta Segunda Guerra Mundial. Considerando esto, que Europa se le destruyeron las ciudades, cayeron los monumentos, murió mucha gente, ¿está en una posición favorable o desfavorable? Desfavorable. Desfavorable, ¿cierto? ¿Podría decir el profesor entonces que son perdedores de la Segunda Guerra Mundial? Y ojo, esto es, muy bien Franco ahí, esto es independiente de si ganaron o no en el papel. Yo estoy incluyendo acá a los ingleses y a los franceses, que le ganaron la guerra a Alemania, pero que aún así vieron disminuidas sus fuerzas humanas y también sus fuerzas de infraestructura. ¿Qué país fue el más afectado? Por un lado tenemos la posibilidad de Alemania y por el otro el de Japón. ¿Cuál de los dos podría ser el más afectado con la Segunda Guerra Mundial? Japón, profe. ¿Ya? ¿Por qué? Por la bomba. Por las bombas. Por las bombas, ¿cierto? O sea, si yo lo veo desde una posición humana, la cantidad de muertes que provocan 2 bombas nucleares es impresionante. Y no solo las personas que mueren durante la bomba nuclear, que desaparecieron 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki, sino también por las enfermedades que atrae hacia los que sobreviven a esto, por la radiación. La radiación. De cáncer. Muy bien, Alonso. La radiación lleva a que tengan cáncer, en general. Algunos generan mutaciones. Y ojo, no estoy hablando de lo de. Pero no están considerando a Alemania. ¿Por qué el profe podría estar diciéndoles que Alemania es uno de los grandes perdedores de acá? De los países más afectados. Porque no pudieron controlar el mundo. ¿Ya?
Si me pongo como pinky cerebro, no lograron conquistar el mundo. Pero esta vez, quizás la próxima sí. Si yo saco el lado humano, dejo de ver la cantidad de muertes y lo veo por el lado económico y político, Alemania se ve mucho más afectado que Japón. ¿Por qué? Porque todo venía de Japón. Franco acá nos dice que fue el perdedor de la guerra. O sea, todos iban como a atacarlo a él, ¿cierto? Pero tienen que considerar que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania deja de ser un país autónomo, se transforma en una especie de colonia. La dividen en dos, crean un muro gigante que atraviesa toda Alemania y crean dos Alemanias, Alemania Occidental, que va a ser controlada por los aliados, Inglaterra, Francia y principalmente Estados Unidos, y Alemania Oriental, que va a ser controlada por la Unión Soviética. Y los alemanes que gobiernan en ese momento son títeres de ambas potencias. Es decir, pierden su autonomía como país. Hoy en día, obviamente, eso ya se recuperó, pero en ese tiempo, si yo lo veo como un tema netamente político y económico, Alemania deja de existir. Existe el territorio que se llama Alemania, pero es controlado por otros países. ¿Qué podría haber pasado en China durante esta época? Si se fijan, estamos haciendo cómo va cambiando todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede en China y qué va a influenciar lo que pasa en China? Pongamos atención al video. El 16 de mayo de 1966, el Partido Comunista de China promulgó una directiva. Inicia la Revolución Cultural. Exhorta a hacer una purga de las influencias capitalistas y del pensamiento burgués en el gobierno, la enseñanza, los medios y el arte. El gran culto a la personalidad de Mao está en el centro de la revolución. Mientras que los opositores son destituidos, la esposa de Mao, Jiang Qing, y sus colaboradores más cercanos son nombrados a puestos importantes. La lectura de las citas del libro rojo de Mao se hace obligatoria. Con lemas como corregir las ideas equivocadas, las citas se convierten en la vara con que se mide la lucha revolucionaria. Una organización juvenil llamada Los Guardias Rojos aparece por todo el país predicando las enseñanzas de Mao. Los Guardias Rojos viajan por todo el país aniquilando las viejas tradiciones y destruyendo gran parte de la herencia cultural. Dan inicio a interrogaciones, humillación y golpizas a los maestros, intelectuales y a los enemigos del Estado. 16 millones de jóvenes son enviados al campo para ser reeducados y hacer trabajo físico. Decenas de miles de funcionarios son acusados de ser traidores, contrarrevolucionarios y títeres del capitalismo. Expulsan del partido al presidente Liu Shaoqi, quien muere en el abandono. El mariscal Lin Biao, nombrado como sucesor de Mao, huye del país, pero muere en un accidente de avión en Mongolia. La mujer de Mao y sus colaboradores más cercanos forman lo que se conocerá como la Banda de los Cuatro. Promueven su agenda izquierdista por encima de las voces más moderadas del partido. En septiembre de 1976 muere Mao Zedong. Arrestan a la Banda de los Cuatro y frenan su plan de controlar el país. Esto marca el fin de la Revolución Cultural. ¿Qué sucedió en China? Hubo una revolución, ¿cierto, Franco? Muy bien. Masacre. Una masacre, ¿cierto? Las revoluciones tienden a traer violencia. Esta revolución, ¿qué la influenció? De un momento a otro los chinos dijeron revolución o algo pasó en el mundo que podría haber dado... Hubo un motivo, profe. Eliminar Ya. los traidores. ¿Pero por qué? ¿Traidores a qué? ¿De dónde sacaron la idea? Acá hablan de un libro rojo y de una ideología. De mi lucha. No, esa es de Hitler. No vienen de Hitler. Profe, yo creo que es ¿De la Mao? influencia de comunistas. Perfecto. Es la ¿Ruso? influencia comunista, es la influencia rusa. Pero muy bien ahí. La revolución china tiene influencias comunistas y por ende está amparada por lo que es la Unión Soviética. Si se fijan, de a poco el mundo va tornándose entre
dos ideologías distintas. Tenemos que Alemania la dividieron en dos, tenemos que China eligió el bando de la Unión Soviética, y el mundo va marcándose por una ideología u otra. Más allá del tema de las muertes, tenemos que entender la importancia de que China se vuelva comunista. Veamos la imagen. ¿Qué puedo ver yo en la imagen? Una guerra de ajedrez, pero en un mapa. Ya, una guerra de Dos ajedrez, pero en un potencias, mapa. China. Dos potencias, ¿dónde van a atacar? ¿Cómo está? ¿Qué aparece en la imagen? Capitalismo y comunismo. Ya, ¿representados por quiénes? ¿O por qué? Para el tío Sam y por un uso. Y por un oso, ¿cierto? Tenemos primero al famoso tío Sam, que es el del cartel de Te necesitamos de la guerra, vestido obviamente con los colores de Estados Unidos, y por el otro lado tenemos un oso, que está vestido con la bandera de la Unión Soviética. Esa es la bandera, esa polera es la bandera de la Unión Soviética. Ambos, como ustedes bien dijeron, están jugando una especie de ajedrez en el mapa, jugando a ver quién controla mayor territorio. Entonces tenemos que por un lado un hombre representa a Estados Unidos, un oso que representa a la Unión Soviética, y que juegan a dominar el mundo. ¿Qué mensaje entrega la imagen? Poder. Quieren tener el dominio completo del mundo y demostrar el poder que tienen. O sea, por un lado tenemos que muestra poder por parte de la Unión Soviética y de Estados Unidos, y por otro que quieren conquistar el mundo, ¿cierto? Da a entender que durante este periodo ambas potencias se disputan el control del mundo. Este poder que nos habla Franco, en este momento no hay uno por sobre otro. Ambos tienen poder. Y van a competir por ver quién logra conquistar el mundo, quién logra dominar mayor territorio. ¿Y por qué ambos están en la posición de competir? Una cosa es querer conquistar el mundo y otra cosa es poder hacerlo. Fíjense en el título. Va por ahí, va por la palabra vencer. Cerca. La Segunda Guerra Mundial. Ya, la Segunda Guerra Mundial. Profe. Muy bien, Danilo. Te la ganaron ahí, Danilo la dijo. Son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, son los países que se van a ver favorecidos con esta guerra. Por un lado va a estar Estados Unidos representando el capitalismo y el neoliberalismo, y por el otro va a estar la Unión Soviética representando el comunismo. Ambos van a, después de la Segunda Guerra Mundial, obtener una posición de poder tal que les permite generar esta competencia. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se ven favorecidos por la Segunda Guerra Mundial. Por eso están en una posición de competir. Sin la Segunda Guerra Mundial esto no hubiera pasado. Por lo tanto, para poder caracterizar el nuevo orden mundial, tenemos características económicas. Dentro de las económicas tenemos que el mundo se divide entre dos modelos económicos. El capitalismo por un lado y el comunismo por el otro. ¿Quién me podría decir alguna característica del capitalismo? Nosotros vivimos en un sistema capitalista actualmente. Libre comercio. ¿Ya? ¿Tiene libre comercio? Franco, ¿qué iba a decir tú? No te preocupes. Tenemos libre comercio, ¿cierto? Pero el capitalismo, ¿qué privilegia? Libertad social. Libertad, ¿cierto? Pone la libertad por sobre cualquier cosa. Y en este caso, libertad económica. ¿Y el comunismo? Si el capitalismo es la libertad económica, ¿qué sería el comunismo? Hablando de economía, el comunismo... El robo de dinero del pueblo. No. Saquémonos el tema de corrupción. Ya acá estamos hablando netamente de lo teórico. Porque el capitalismo también roba. Tenemos que el comunismo, más que la libertad económica, va a hablar de un control económico. Va a decir cuánto se hace, cómo se vende, a cuánto se vende. Es decir, va a tener un control de todo. Va a ser más bien estatal,
por sobre el capitalismo que es privado. Vamos a tener consecuencias de esas características políticas. El mundo se va a dividir entre dos ideologías, el neoliberalismo y el comunismo. ¿Quién me puede decir lo que es el neoliberalismo? Una nueva forma de libertad. Por ahí va. Por ahí va. El neoliberalismo plantea, muy ligado a lo anterior, de que el gobierno, el Estado, no puede y no debe inmiscuirse en el mundo privado y en el mundo económico. Entre menos participe el Estado de la economía, mejor. En otras palabras, lo deja en manos del mundo privado. El mundo privado es el que se tiene que hacer cargo de las cosas, no el Estado. Y el comunismo, por el otro lado, yo les dije, plantea control. Todo lo contrario. Lo que va a buscar el comunismo es la igualdad. Y te va a decir que para que esta igualdad que exista, es necesario que se controle. A todos les vamos a dar lo mismo y a todos les vamos a exigir lo mismo. Y van a haber características culturales. Va a existir la cultura de la libertad, por un lado, la cual la vamos a enfrentar con la cultura de la igualdad. ¿Qué país representa la libertad? Hasta el día de hoy. Estados Unidos, New York. Perfecto, Estados Unidos. Estados Unidos pone la libertad sobre cualquier cosa. Y es el valor que prima en su país. Esto puede ser bueno, puede ser malo. Si yo lo veo por el tema de las armas, es malo. Estados Unidos no prohíbe las armas porque la libertad está por sobre todo. Más allá de que las armas te lleven a masacres en escuelas y cosas así. Mientras que por el otro lado vamos a tener la cultura de la igualdad. Lo más importante es ser igual. Y acá nosotros podemos tener frases como, por ejemplo, que fue como hace 2 meses de Camila Vallejos, que cuando le preguntaron qué prefería ella para el país, ella dijo que prefería que todos fuéramos pobres pero iguales, a que hubieran unos que estuvieran mejor que otros. Y ahí uno puede entrar a cuestionarse si está bien o está mal. El tema es que valóricamente ponen uno por sobre otro. Estados Unidos va a poner la libertad y la Unión Soviética va a poner la igualdad. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Qué bueno que se entienda porque ahora vamos a hablar de una actividad para la cual vamos a tener una semana. En esta actividad Profe, van a tener que responder que lo interrumpa. Dígame. Sabe que hubo una tarea, ¿no es cierto?, que dio la semana pasada. Sí, un formulario. Ese formulario todavía se puede mandar, es que sabe que estuve súper ocupado, pero si no se puede, no importa. No, dale, hazlo nomás. No hay problema. Gracias, profe. ¿En qué Profe, sistema? disculpe que también hablar del tema del trabajo de la semana pasada, que se supone que hoy día nos tocaba ciencia y había plazo hasta mañana con usted para entregarlo, ¿no? Sí, no se preocupen, si tienen tiempo. No, hasta hoy día. No, hasta mañana, porque yo les di una semana y lo di el jueves. Así que tiene que ser hasta mañana. Ya, gracias. Ya, ahora sí. Bueno, gracias. No quiero interrupciones. Vamos a responder una pregunta. ¿En qué sistema preferirías vivir? ¿En un sistema neoliberal, como el de Estados Unidos, o en un sistema comunista, como el de la Unión Soviética? Argumenta tu respuesta. Instrucciones. Investiga de forma personal. Pueden buscar en cualquier parte, en textos, en audios, en videos, etc. Cuando yo digo investiga de forma personal, es que yo no les voy a decir de dónde sacar la información. Ustedes tienen que hacerlo. Y de ahí la que más le acomode. Hasta Wikipedia está permitido, si es que le da cómodo. 2. Contesta la pregunta ya sea de forma escrita o oral. ¿Qué quiere decir esto? Que como usted le acomode. Si a usted le acomoda más escribir, lo hace escrito. Si a usted más le acomoda grabarla, la graba. No hay problema. Se envía la respuesta a mi correo. ¿Ya? Si es escrita, sí, se puede hacer en Word. Si es escrita, no más allá de media plana. No quiero respuestas muy largas. Y si es oral, no más allá de 2 minutos. Para esto van a tener una semana. Esta actividad, más la actividad de la semana pasada, más una actividad que faltaría, tendrían una nota. Si se fijan, este tipo de preguntas no tiene
Una respuesta correcta. Yo no estoy en posición de decir qué sistema es mejor. Lo que sí puedo yo evaluar es su capacidad de argumentar la respuesta. Si usted me escribe, profe, yo creo que el sistema de Estados Unidos es mejor, porque sí, malo. Necesito un argumento válido. Y eso se lo va a dar su investigación. Y ojo que en YouTube hay muchos videos que si ustedes ponen características del comunismo, los van a encontrar. Características del neoliberalismo también los van a encontrar. Una semana. Y acuérdense, esto va a ir con nota. ¿Alguna duda de la actividad? Profe, esto No, profe, parece ninguna como duda. una... Y ahora sí, repítamela. Profe, esto es como, parece una tesis, ¿sí es oral? No. Pareciera como defender Defender una idea. Sí, una es idea. defender una idea, sí. Pero ojo, acá no hay una respuesta incorrecta, te lo recalco. Pueden elegir cualquiera de las dos. Acá yo solo quiero ver sus capacidades de argumentar por qué creen que uno es mejor que el otro. ¿Ya? ¿Se puede poner como por ejemplo mi país, Chile? ¿Sí? ¿Chile es un país neoliberal? Ok, gracias, profe. De nada. Finalmente, el cierre. ¿Cómo se organizó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién lo puede leer? Yo, profe, Jonathan Bustos. Muchas gracias. Ya. ¿Cómo se organizó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Se escucha bien, profe? Sí, se escucha perfecto. Ya, gracias. Se crea una disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el control del mundo, dividiendo al mundo entre dos ideologías distintas. Paralelamente, el mundo busca un camino para evitar una nueva gran guerra. En otras palabras, muchas gracias. Tenemos que van a existir dos potencias que representan dos ideologías distintas. Vamos a esperar que para el dos ideologías distintas y que ambas van a competir por el control del mundo. Esta competencia va a llevar a que el mundo, entre comillas, se divida en dos. Va a estar los que son comunistas y los que son capitalistas. Y entre ambos van a tener disputas, obviamente. Va a llegar a tal punto de que incluso hay países que se van a dividir en dos, como es el caso de Corea. Corea del Sur, que sería capitalista, y Corea del Norte, que sería comunista. Antes era solo una Corea. Es en este tiempo, y en base a esta competencia, que se divide en dos. Pero por otro lado, a pesar de que tenemos estas dos potencias compitiendo, vamos a tener que todo el mundo en general busca evitar una guerra. Por lo menos evitar una guerra al nivel de una guerra mundial. Y para esto va a crear una institución. ¿Qué institución creó? Muy bien, Fran, creó la ONU. En la próxima clase vamos a ver a mayor detalle lo que es la Guerra Fría. Y vamos a ver cómo se representa en el cine y ese tipo de cosas, cómo competían entre ellos. ¿Ya? ¿Estaríamos listos? No sé si hay alguna duda. No, profe, todo claro, gracias.